Desde la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, su multiciano amigo Diego Valverde Villena comienza la lectura de El último rostro, que a su vez comienza con un epígrafe. El último rostro es el rostro con el que te recibe la muerte. De un manuscrito anónimo de la biblioteca del monasterio del Monte Athos, siglo XI. Las páginas que van a leerse pertenecen a un legajo de manuscritos vendidos en la subasta de un librero de Londres, pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Formaban parte estos escritos de los bienes de la familia Nambour-Napierski, el último de cuyos miembros murió en Mers-el-Kebir, combatiendo como oficial de la Francia Libre. Los Nambour-Napierski llegaron a Inglaterra meses antes de la caída de Francia y llevaron consigo algunos de los más preciados recuerdos de la familia. Un sable con mango adornado de rubíes y zafiros, obsequio del mariscal José Poniatowski al coronel de lanceros Mieczysław Napierski, en recuerdo de su heroica conducta en la batalla de Friedland. Una serie de bocetos y dibujos de Delacroix comprados al artista por el príncipe Nambour-Boulac. La colección de monedas antiguas del abuelo Nambour-Napierski, muerto en Londres pocos días después de emigrar. Y los manuscritos del diario del coronel Napierski, ya mencionados. Por un azar, llegaron a nuestras manos los papeles del coronel Napierski, y al hojearlos en busca de ciertos detalles sobre la batalla de Bailén, que allí se narra, nuestra vista cayó sobre una palabra y una fecha. Santa Marta, diciembre de 1830. Iniciada su lectura, el interés sobre la derrota de Bailén se esfumó bien pronto, a medida que nos internábamos en los apretados renglones de letra amplia y clara del coronel de Coraceros. Los folios no estaban ordenados y hubo que buscar entre los 8 tomos de legajos aquellos que, por el color de la tinta y ciertos nombres y fechas, indicaban pertenecer a una misma época. Mieczysław Napierski había viajado a Colombia para ofrecer sus servicios en los ejércitos libertadores. Su esposa, la condesa Adéon de Nambour-Boulac, había muerto al nacer su segundo hijo, y el coronel, como buen polonés, buscó en América tierras en donde la libertad y el sacrificio alentaran sus sueños de aventura truncados con la caída del imperio. Dejó sus 2 hijos al cuidado de la familia de su esposa y embarcó para Cartagena de Indias. En Cuba, en donde tocó la fragata en que viajaba, fue detenido por una oscura delación y encerrado en el fuerte de Santiago. Allí padeció varios años de prisión hasta cuando logró evadirse y escapar a Jamaica. En Kingston embarcó en la fragata inglesa Shannon, que se dirigía a Cartagena. Por razones que se verán más adelante, se transcriben únicamente las páginas del diario que hacen referencia a ciertos hechos relacionados con un hombre y las circunstancias de su muerte, y se omiten todos los comentarios y relatos de Napierski ajenos a este episodio de la historia de Colombia, que diluyen y, a menudo, confunden el desarrollo del dramático fin de una vida. Napierski escribió esta parte de su diario en español, idioma que dominaba por haber aprendido en su estada en España durante la ocupación de los ejércitos napoleónicos. En el tono de ciertos párrafos se nota, empero, la influencia de los poetas poloneses exiliados en París y de quienes fuera íntimo amigo, en especial de Adam Mickiewicz, a quien alojó en su casa. 29 de junio. Hoy conocí al general Bolívar. Era tal mi interés por captar cada una de sus palabras y hasta el menor de sus gestos, y tal su poder de comunicación y la intensidad de su pensamiento, que, ahora que me siento a fijar en el papel los detalles de la entrevista, me parece haber conocido al Libertador desde hace ya muchos años y servido desde siempre bajo sus órdenes. La fragata ancló esta mañana frente al fuerte del Pastelillo. Un edecán llegó por nosotros a eso de las 10 de la mañana. Desembarcamos el capitán, un agente consular británico de nombre Page y yo. Al llegar a tierra, fuimos a un lugar llamado Pie de la Popa, por hallarse las estribaciones del cerro del mismo nombre, en cuya cima se halla una fortaleza que antaño fue a convento de monjas. Bolívar se trasladó allí desde el pueblecito cercano de Turbaco, movido por la ilusión de poder partir en breves días.
Entramos en una amplia casona con patios empedrados llenos de geranios un tanto mustios y gruesos muros que le dan un aspecto de cuartel. Esperamos en una pequeña sala de muebles desiguales y destartalados, con las paredes desnudas y manchadas de humedad. Al poco rato entró el señor Ibarra, edecán del Libertador, para decirnos que su excelencia estaba terminando de vestirse y nos recibiría en unos momentos. Poco después se entreabrió una puerta que había creído clausurada y asomó la cabeza de un negro que llevaba en la mano unas prendas de vestir y una manta e hizo a Ibarra señas de que podíamos entrar. Mi primera impresión fue de sorpresa al encontrarme en una amplia habitación vacía, con alto techo artesonado, un catre de campaña al fondo, contra un rincón, y una mesa de noche llena de libros y papeles. De nuevo, las paredes vacías llenas de churretones causados por la humedad. Una ausencia total de muebles y adornos. Únicamente una silla de alto respaldo, desfondada y descolorida, miraba hacia un patio interior sembrado de naranjos en flor, cuyo suave aroma se mezclaba con el de agua de colonia que predominaba en el ambiente. Pensé por un instante que seguiríamos hacia otro cuarto y que esta sería la habitación provisional del buen ayudante, cuando una voz hueca, pero bien timbrada, que denotaba una extrema debilidad física, se oyó tras de la silla hablando en un francés impecable, traicionado apenas por un leve accent du midi. Adelante, señores, ya traen algunas sillas. Perdonen lo escaso del mobiliario, pero estamos todos aquí un poco de paso. Nos acercamos a saludar al héroe mientras unos soldados, todos con acentuado tipo mulato, colocaban unas sillas frente a la que ocupaba el enfermo. Mientras éste hablaba con el capitán del velero, tuve oportunidad de observar a Bolívar. Sorprende la desproporción entre su breve talla y la enérgica vitalidad de sus facciones. En especial los grandes ojos oscuros y húmedos que se destacan bajo el arco pronunciado de las cejas. La tez es de un intenso color moreno, pero a través de la fina camisa de batista se advierte un suave tono oliváceo que no ha sufrido las inclemencias del sol y el viento de los trópicos. La frente, pronunciada y magnífica, está surcada por multitud de finas arrugas que aparecen y desaparecen a cada instante y dan al rostro una expresión de atónita amargura, confirmada por el diseño delgado y fino de la boca, cercada por hondas arrugas. Me recordó el rostro de César en el busto del Museo Vaticano. El mentón pronunciado y la nariz fina y aguda borran un tanto la impresión de melancólica amargura, poniendo un sello de densa energía orientada siempre en toda su intensidad hacia el interlocutor del momento. Sorprenden las manos delgadas, ahusadas, largas, con uñas almendradas y pulcramente pulidas, ajenas por completo a una vida de batallas y esfuerzos sobrehumanos, cumplidos en la inclemencia de un clima implacable. Un gesto del Libertador olvidaba decir que tal es el título con que honró a Bolívar el Congreso de Colombia y con el cual se le conoce siempre más que por su nombre o sus títulos oficiales, me impresionó de sobremanera, como si lo hubiera acompañado toda su vida. Se golpea levemente la frente con la palma de la mano y luego desliza esta lentamente hasta sostenerse con ella el mentón entre el pulgar y el índice. Así permanece largo rato mirando fijamente a quien le habla. Estaba yo absorto observando todos sus ademanes cuando me hizo una pregunta, interrumpiendo bruscamente una larga explicación del capitán sobre su itinerario hacia Europa. Coronel Napierski, me cuentan que usted sirvió bajo las órdenes del mariscal Poniatowski y que combatió con él en el desastre de Leipzig. Sí, excelencia, respondí conturbado al haberme dejado tomar de sorpresa. Tuve el honor de combatir a sus órdenes en el cuerpo de lanceros de la Guardia y tuve también el terrible dolor de presenciar su heroica muerte en las aguas del Elster. Yo fui de los pocos que logramos llegar a la otra orilla.
Tengo una admiración muy grande por Polonia y por su pueblo, me contestó Bolívar. Son los únicos verdaderos patriotas que quedan en Europa. Qué lástima que haya llegado usted tarde. Me hubiera gustado tanto tenerlo en mi estado mayor. Permaneció un instante en silencio, con la mirada perdida en el quieto follaje de los naranjos. Conocí al príncipe Poniatowski en el salón de la condesa Patocka, en París. Era un joven arrogante y simpático, pero con ideas políticas un tanto vagas. Tenía debilidad por las maneras y costumbres de los ingleses, que a menudo lo ponía en evidencia, olvidando que eran los más acérrimos enemigos de la libertad de su patria. Lo recuerdo como una mezcla de hombre valiente hasta la temeridad, pero ingenuo hasta el candor. Mezcla peligrosa en los vericuetos que llevan al poder. Murió como un gran soldado. ¿Cuántas veces al cruzar un río? He cruzado muchos en mi vida, coronel. He pensado en él, en su envidiable sangre fría, en su espléndido arrojo. Así se debe morir, y no en este peregrinaje vergonzante y penoso por un país que ni me quiere, ni piensa que le haya yo servido en cosa que valga la pena. Un joven general con espesas patillas rojizas se apresuró respetuosamente a interrumpir al enfermo con voz un tanto quebrada por entrecontrados sentimientos. Un grupo de viles amargados no son toda Colombia, excelencia. Usted sabe cuánto amor y cuánta gratitud le guardamos los colombianos por lo que ha hecho por nosotros. Sí, contestó Bolívar con un aire todavía un tanto absorto. Tal vez tenga razón, Carreño, pero ninguno de esos que menciona estaban a mi salida de Bogotá ni cuando pasamos por Mariquita. Se me escapó el sentido de sus palabras, pero noté en los presentes una súbita expresión de vergüenza y molestia casi física. Tornó Bolívar a dirigirse a mí con renovado interés. Y ahora que sabe que por acá todo ha terminado, ¿qué piensa usted hacer, coronel? Regresar a Europa, respondí, lo más pronto posible. Debo poner en orden en los asuntos de mi familia y ver de salvar, así sea en parte, mi escaso patrimonio. Tal vez viajemos juntos, me dijo mirando también al capitán. Este explicó al enfermo que por ahora tendría que navegar hasta La Guaira y que de allí regresaría a Santa Marta para partir hacia Europa. Indicó que solo hacia su regreso podría recibir nuevos pasajeros. Esto tomaría 2 o 3 meses a lo sumo, porque en La Guaira esperaba un cargamento que venía del interior de Venezuela. El capitán manifestó que al volver a Santa Marta sería para él un honor contarlo como huésped en la Channel y que desde ahora iba a disponer lo necesario para proporcionarle las comodidades que exigía su estado de salud. El Libertador acogió la explicación del marino con un amable gesto de ironía y contestó: «Ay, capitán, parece que estuviera escrito que yo deba morir entre quienes me arrojaron de su lado. No merezco el consuelo del ciego Edipo que pudo abandonar el suelo que lo odiaba». Permaneció en silencio un largo rato. Solo se escuchaba el silbido trabajoso de su respiración y algún tímido tintineo de un sable o el crujido de alguna de las sillas desvencijadas que ocupábamos. Nadie se atrevió a interrumpir su hondo meditar, evidente en la mirada perdida en el quieto aire del patio. Por fin, el agente consular de Su Majestad Británica se puso en pie. Nosotros le imitamos y nos acercamos al enfermo para despedirnos. Salió apenas de su amargo cavilar sin fondo y nos miró como a sombras de un mundo del que se halla por completo ausente. Al estrechar mi mano me dijo, sin embargo: «Coronel Napierski, cuando lo desee venga a hacer compañía a este enfermo. Charlaremos un poco de otros días y otras tierras. Creo que a ambos nos hará mucho bien». Me conmovieron sus palabras.
Le respondí. No dejaré de hacerlo, Excelencia. Para mí es un placer y una oportunidad muy honrosa y feliz el poder venir a visitarle. El barco demora aquí algunas semanas. No dejaré de aprovechar su invitación. De repente me sentí embarado y un tanto ceremonioso en medio de este aposento más que pobre, y después de la llanera de buen tono que había usado conmigo el héroe. Y después de la llaneza de buen tono que había usado conmigo el héroe. Es ya de noche. No corre una brisna de viento, suba al puente de la fragata en busca de aire fresco. Cruza la sombra nocturna allá en lo alto, una bandada de aves chillonas cuyo grito se pierde sobre el agua estancada y añeja de la bahía. Allá al fondo, la silueta angulosa y vigilante del fuerte de San Felipe. Hay algo intemporal en todo esto, una extraña atmósfera que me recuerda algo ya conocido, no sé dónde ni cuándo. Las murallas y fuertes son una reminiscencia medieval surgiendo entre las ciénagas y lianas del trópico. Muros de Alepo y San Juan de Acre, cracks del Líbano. Esta solitaria lucha de un guerrero admirable con la muerte que lo cerca en una ronda de amargura y desengaño. ¿Dónde y cuándo viví todo esto? 30 de junio. Ayer envié un grumete para que preguntara cómo seguía el Libertador y si podía visitarla en caso de que se encontrara mejor. Regresó con la noticia de que el enfermo había pasado pésima noche y le había aumentado la fiebre. Personalmente, Bolívar me enviaba a decir que si al día siguiente se sentía mejor, me lo haría saber para que fuera a verlo. En efecto, hoy vinieron a buscarme a la hora de mayor calor, las 2 de la tarde, el general Montilla y un oficial cuyo apellido no entendí claramente. El Libertador se siente hoy un poco mejor y estaría encantado de gozar un rato de su compañía, explicó Montilla, repitiendo evidentemente palabras textuales del enfermo. Siempre se advierte en Bolívar el hombre de mundo detrás del militar y el político. Uno de los encantos de sus maneras es que la banalidad del brillante frecuentador de los salones del consulado ha cedido el paso a cierta llaneza castrense, casi hogareña, que me recuerdan al mariscal MacDonald, duque de Tarento o al conde de Fernán Núñez. A esto habría que agregar un personal acento criollo, mezcla de capricho y fogosidad, que lo han hecho, según es bien conocido, hombre en extremo afortunado con las mujeres. Me llevaron al patio de los Naranjos, en donde le habían colgado una hamaca. 2 noches de fiebre marcaban su paso por un rostro que tenía algo de máscara frigia. Me acerco a saludarlo y con la mano me hace señas de que tome asiento en una silla que me han traído en ese momento. No puede hablar. El edecán Ibarra me explica en voz baja que acaba de sufrir un acceso de tos muy violento y que de nuevo ha perdido mucha sangre. Intento retirarme para no importunar al enfermo y éste se incorpora un poco y me pide con una voz ronca que me conmueve por todo el sufrimiento que acusa. No, no, por favor, coronel, no se vaya usted. En un momento ya estaré bien y podremos conversar un poco. Me hará mucho bien, se lo ruego, quédese. Cerró los ojos. Por el rostro le cruzan vagas sombras. Una expresión de alivio borra las arrugas de la frente. Suaviza las comisuras de los labios. Casi sonríe. Tomé asiento mientras Ibarra se retiraba en silencio. Transcurrido un cuarto de hora pareció despertar de un largo sueño. Se excusó por haberme hecho llamar creyendo que iba a estar en condiciones de conversar un rato. Hábleme un poco de usted, agregó. ¿Cuál es su impresión de todo esto? Y subrayó estas palabras con un gesto de la mano. Le respondí que me era un poco difícil todavía formular un juicio cierto sobre mis impresiones. Le comenté de mi sensación en la noche frente a la ciudad amurallada, ese intemporal y vago hundirme en algo vívido, no sé dónde ni cuándo. Le comenté de mi sensación en la noche frente a la ciudad amurallada,
ese intemporal y vago hundirme en algo vivido, no sé dónde ni cuándo. Empezó entonces a hablarme de América, de estas repúblicas nacidas de su espada y de las cuales, sin embargo, allá en su más íntimo ser, se siente a menudo por completo ajeno. Aquí se frustra toda empresa humana, comentó. El desorden vertiginoso del paisaje, los ríos inmensos, el caos de los elementos, la vastedad de las selvas, el clima implacable, trabajan la voluntad y minan las razones profundas, esenciales para vivir que heredamos de ustedes. Esas razones nos impulsan todavía, pero en el camino nos perdemos en la cuenca retórica, en la hueca retórica y en la sanguinaria violencia que todo lo arrasa. Queda una conciencia de lo que debimos hacer y no hicimos y que sigue trabajando allá adentro, haciéndonos inconformes, astutos, frustrados, ruidosos, inconstantes. Los que hemos enterrado en estos montes lo mejor de nuestras vidas, conocemos demasiado bien los extremos a que conduce esta inconformidad estéril y retorcida. ¿Sabe usted que cuando yo pedí la libertad para los esclavos, las voces clandestinas que conspiraron contra el proyecto e impidieron su cumplimiento fueron las de mis compañeros de lucha? Los mismos que se jugaron la vida cruzando a mi lado los Andes para vencer en el pantano de Vargas, en Boyacá y en Ayacucho. Los mismos que habían padecido prisión y miserias sin cuento en las cárceles de Cartagena, el Callao y Cádiz, de manos de los españoles. ¿Cómo se puede explicar esto si no es por una mezquindad, una pobreza de alma propias de aquellos que no saben quiénes son, ni de dónde son, ni para qué están en la tierra? El que yo haya descubierto en ellos esta condición, el que la haya conocido desde siempre y tratado de modificarla y subsanarla, me ha convertido ahora en un profeta incómodo, en un extranjero molesto. Por esto sobro en Colombia, mi querido coronel, pero un hado extraño dispone que yo muera con un pie en el estribo, indicándome así que tampoco mi lugar, la tumba que me corresponde, está allende el Atlántico. Hablaba con febril excitación. Me atreví a sugerirle descanso y que tratara de olvidar lo irremediable y propio de toda condición humana. Traje al caso algunos ejemplos harto patentes y dolorosos de la reciente historia de Europa. Se quedó pensativo un momento. Su respiración se regularizó, su mirada perdió la delirante intensidad que me había hecho temer una nueva crisis. Da igual, Napierski, da igual. Con esto no hay ya nada que hacer, comentó señalando hacia su pecho. No vamos a detener la labor de la muerte callando lo que nos duele. Más vale dejarlo salir. Menos daño ha de hacernos hablándolo con amigos como usted. Era la primera vez que me trataba con tan amistosa confianza y esto me conmovió naturalmente. Seguimos conversando. Volví a comentarle de Europa, la desorientación de quienes aún añoraban las glorias del imperio, la necedad de los gobernantes que intentaban detener con viejas mañas y rutinas de gabinete un proceso irreversible. Le hablé de la tiranía rusa en mi patria, de nuestra frustración de los planes de alzamiento preparados en París. Me escuchaba con interés mientras una vaga sonrisa, un gesto de amable escepticismo le recorría el rostro. Ustedes saldrán de esas crisis, Napierski. Siempre han superado esas épocas de oscuridad. Ya vendrán para Europa tiempos nuevos de prosperidad y grandeza para todos. Mientras tanto, nosotros aquí en América nos iremos hundiendo en un caos de estériles guerras civiles, de conspiraciones sórdidas, y en ellas se perderán toda la energía, toda la fe, toda la razón necesarias para aprovechar y dar sentido al esfuerzo que nos hizo libres. No tenemos remedio, coronel. Así somos. Así nacimos. Nos interrumpió el decano Ibarra, que traía un sobre y lo entregó al enfermo. Reconoció al instante la letra y me explicó sonriente. Me va a perdonar que lea esta carta ahora, Napierski. La escribe a alguien a quien debo la vida y que me sigue siendo fiel con lo mejor de su alma. Me retiré a un rincón para dejarlo en libertad y comenté algunos detalles de mis planes con Ibarra. Cuando Bolívar terminó de leer los 2 pliegos,
escritos en una letra menuda con grandes mayúsculas semejantes a arabescos, nos llamó a su lado. Estaba muy cambiado, casi dijera que rejuvenecido. Nos quedamos un largo rato en silencio. Miraba el cielo por entre los naranjos en flor. Suspiró hondamente y me habló con cierto acento de ligereza y hasta de coquetería. Esto de morir con el corazón joven tiene sus ventajas, coronel. Contra eso sí no pueden ni la mezquindad de los conspiradores, ni el olvido de los próximos, ni el capricho de los elementos, ni la ruina del cuerpo. Necesito estar solo un rato. Venga por aquí más a menudo. Usted ya es de los nuestros, coronel. Y a pesar de su magnífico castellano, a los dos nos sirve practicar un poco el francés, que se nos está empolvando. Me despedí con la satisfacción de ver al enfermo con mejores ánimos. Antes de tornar a la fragata, Ibarra me acompañó a comprar algunas cosas en el centro de la ciudad, que tiene algo de Cádiz y mucho de Túnez o Algeciras. Mientras recorríamos las blancas calles en sombra, con casas llenas de balcones y amplios patios a los que invitaba la húmeda frescura de una vegetación espléndida, me contó los amores de Bolívar con una dama ecuatoriana que le había salvado la vida gracias a su valor y serenidad, cuando se enfrentó sola a los conspiradores que iban a asesinar al héroe en sus habitaciones del Palacio de San Carlos en Bogotá. Muchos de ellos eran antiguos compañeros de armas, hechura suya casi todos. Ahora comprendo la amargura de sus palabras esta tarde. Primero de julio. He decidido quedarme en Colombia por lo menos hasta el regreso de la fragata. Ciertas vagas razones difíciles de precisar en el papel me han decidido a permanecer al lado de este hombre que desde hoy se encamina derecho hacia la muerte ante la indiferencia, sino el rencor de quienes todo le deben. Si mi propósito era alistarme en el ejército de la Gran Colombia y circunstancias adversas me han impedido hacerlo, es natural que preste al menos el simple servicio de mi compañía y devoción a quien organizó y llevó a la victoria a través de 5 naciones esas mismas armas. Si bien es cierto que a quienes ahora le rodean 5 o 6 personas le muestran un afecto y lealtad sin límites, ninguno puede darle el consuelo y el alivio que nuestra afinidad de educación y de recuerdos le proporciona. A pesar de la respetuosa distancia de nuestras relaciones, me doy cuenta de que hay ciertos temas que solo conmigo trata y cuando lo hace es con el placer de quien renueva viejas relaciones de juventud. Lo noto hasta en ciertos giros del idioma francés que le brotan en su charla conmigo y que son los mismos impuestos en los salones del consulado por Barras, Talleyrand y los amigos de Josefina. El Libertador ha tenido una recaída de la cual, al decir el médico que lo atiende y sobre cuya preparación tengo cada día mayores dudas, no volverá a recobrarse. La causa ha sido una noticia que recibió ayer mismo. Estaba en su cuarto recostado en el catre de campaña, en donde descansaba un poco de la silla en donde pasa la mayor parte del tiempo, cuando tras un breve y agitado murmullo, tocaron a la puerta. ¿Quién es?, preguntó el enfermo incorporándose. Correo de Bogotá, excelencia, contestó Ibarra. Bolívar trató de ponerse en pie, pero volvió a recostarse sacudido por un fuerte golpe de tos. Le alcancé un vaso con agua, tomó de ella algunos sorbos e hizo pasar a su edecán. Ibarra traía el rostro descompuesto a pesar del esfuerzo que hacía por dominarse. Bolívar se le quedó mirando y le preguntó intrigado, ¿quién trae el correo? El capitán Arrazola, excelencia, contestó el otro con voz pastosa y débil. Arrazola, el que fue ayudante de Santander. Ese viene más a espiar que a traer noticias. En fin, que entre. ¿Pero qué le pasa a usted, Ibarra?, inquirió preocupado al ver que el edecán no se movía. Mi general, excelencia, prepárese a recibir una terrible noticia. Y las lágrimas a punto de brotarle de los ojos le obligaron a dar media vuelta y salir. Afuera volvió a hablar con alguien. Se oían carreras y ruidos de gente que se agrupaba alrededor del recién llegado. Bolívar permaneció rígido, mirando hacia la puerta. Entró de nuevo Ibarra, seguido por un oficial en uniforme de servicio, con el rostro cruzado por una delgada cicatriz de color oscuro. Su mirada inquieta recorrió la habitación hasta quedarse detenida en el lecho donde lo observaban fijamente.
Se presentó poniéndose en posición de firmes. Capitán Vicente Rázola, Excelencia. Siéntese, Arrázola, le invitó Bolívar sin quitarle la vista de encima. Arrázola siguió en pie, rígido. ¿Qué noticias nos trae de Bogotá? ¿Cómo están las cosas por allá? Muy agitadas, Excelencia, y le traigo nuevas que me temo van a herirle en forma que me siento culpable de ser quien tenga que dárselas. Los ojos inmensamente abiertos de Bolívar se fijaron en el vacío. Hay pocas cosas que puedan herirme, Arrázola. Serénese y dígame de qué se trata. El capitán dudó un instante, intentó hablar, se arrepintió y sacando una carta del portafolio con el escudo de Colombia que traía bajo el brazo, se la alcanzó al Libertador. Este rasgó el sobre y comenzó a leer unos breves renglones que se habían escritos apresuradamente. En este momento entró en punta de pie el general Montilla, quien se acercó con los ojos irritados y el rostro pálido. Un gemido de bestia herida partió del catre de campaña, sobrecogiéndonos a todos. Bolívar saltó del lecho como un felino y tomando por las solapas al oficial le gritó con voz terrible: ¡Miserables! ¿Quiénes fueron los miserables que hicieron esto? ¿Quiénes? Dígamelo. Se lo ordeno, Arrázola. Y sacudía al oficial con una fuerza inusitada. ¿Quién pudo cometer tan estúpido crimen? Ibarra y Montilla acudieron a separarlo de Arrázola, quien lo miraba espantado y dolorido. De un manotón logró soltarse de los brazos que lo retenían y se fue tambaleando hacia la silla en donde se derrumbó dándonos la espalda. Tras un momento en que no supimos qué hacer, Montilla nos invitó con un gesto a salir del cuarto y dejar solo al Libertador. Al abandonar la habitación me pareció ver que sus hombros bajaban y subían al impulso de un llanto secreto y desolado. Cuando salí al patio, todos los presentes mostraban una profunda congoja. Me acerqué al general Laurencio Silva, con quien he hecho amistad, y le pregunté lo que pasaba. Me informó que habían asesinado en una emboscada al gran mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre. Es el amigo más estimado del Libertador, a quien quería como a un padre. Por su desinterés en los honores y su modestia, tenía algo de santo y de niño que nos hizo respetarlo siempre y que fuera adorado por la tropa, me explicó mientras pasaba su mano por el rostro en un gesto desesperado. Permanecí toda la tarde en el pie de la popa. Vagué por corredores y patios hasta cuando, entrada ya la noche, me encontré con el general Montilla, quien en compañía de Silva y el capitán Arrázola me buscaban para invitarme a cenar con ellos. No nos deje ahora, coronel, me pidió Montilla. Ayúdenos a acompañar al Libertador, a quien esta noticia le hará más daño que todos los otros dolores de su vida juntos. Accedí gustoso y nos sentamos en la mesa que habían servido en un comedor que daba al castillo de San Felipe. La sobremesa se alargó sin que nadie se atreviera a importunar al enfermo. Hacia las 11, Ibarra entró en el cuarto con una palmatoria y una taza de té. Permaneció allí un rato y cuando salió nos dijo que el Libertador quería que le hiciéramos un rato de compañía. Lo encontramos tendido en el catre, envuelto completamente en una sábana empapada en el sudor de la fiebre que le había aumentado en forma alarmante. Su rostro tenía de nuevo esa desencajada expresión de máscara funeraria helénica. Los ojos abiertos y hundidos desaparecían en las cuencas y a la luz de la vela solo se veían en su lugar dos grandes huecos que daban a un vacío que se suponía amargo y sin sosiego, según era la expresión de la fina boca entreabierta. Me acerqué y manifesté mi pesar por la muerte del gran mariscal. Sin contestarme, retuvo un instante mi mano en la suya. Nos sentamos alrededor del catre sin saber qué decir ni cómo alejar al enfermo del dolor que le consumía. Con voz honda y cavernosa, que llenó toda la estancia en sombras, preguntó de pronto dirigiéndose a Silva. ¿Cuántos años tenía Sucre? ¿Usted recuerda? 35, Excelencia. Los cumplió en febrero. ¿Y su esposa? ¿Está en Colombia? No, Excelencia. La esperaba en Quito. Iba a reunirse con ella. De nuevo quedaron en silencio un buen rato. Ibarra trajo más té y le hizo tomar al enfermo unas cucharadas que le habían recetado para bajar la temperatura. Bolívar se incorporó en el lecho y le pusimos unos cojines para sostenerlo y que estuviera más cómodo.
Iniciábamos una de esas vagas conversaciones de quienes buscan alejarse de un determinado asunto, cuando de repente empezó a hablar un poco para sí mismo y a veces dirigiéndose a mí concretamente. Es como si la muerte viniera a anunciarme con este golpe su propósito, un primer golpe de guadaña para probar el filo de la hoja. Lo hubiera usted conocido, Nopierski. El calor de su mirada un tanto despistada, su avanzar con los hombros un poco caídos y el cuerpo desgonzado, dando siempre la impresión de cruzar un salón tratando de no ser notado. Y ese gesto suyo de frotar con el dedo cordial el mango de su sable. Su voz chillona y las heces silbadas y huidizas que imitaba también Manuelita, haciéndole ruborizar. Sus silencios de tímido, sus respuestas a veces bruscas, cortantes pero siempre claras y francas. ¿Cómo debió tomarlo por sorpresa la muerte? ¿Cómo se preguntaría con el último aliento de vida la razón, el porqué del crimen? Usted y yo moriremos viejos, me dijo una vez en Lima. Ya no hay quien nos mate después de lo que hemos pasado. Siempre iluso, siempre generoso, siempre crédulo, siempre dispuesto a reconocer en las gentes las mejores virtudes, las mismas que él sin notarlo ni proponérselo cultivaba en sí mismo tan hermosamente. Berruecos, Berruecos, un paso oscuro en la cordillera, un monte sombrío con los chillidos de los monos siguiéndonos todo el día. Mala gente esa. Siempre dieron que hacer. Nunca se lo sumaron abiertamente. Los más humillados quizá, los menos beneficiados por la corona y por ello los más sumisos, los menos fuertes. Qué poco han valido todos los años de batallar, ordenar, sufrir, gobernar, construir, para terminar acosados por los mismos imbéciles de siempre, los astutos políticos con alma de peluquero y trucos de notario que saben matar y seguir sonriendo y adulando. Nadie ha entendido aquí nada. La muerte se llevó a los mejores. Todo queda en manos de los más listos, los más sinuosos, que ahora derrochan la herencia ganada con tanto dolor y tanta muerte. Recostó la cabeza en la almohada. La fiebre le hacía temblar levemente. Volvió a mirar a Ibarra. No habrá tal viaje a Francia. Aquí nos quedamos aunque no nos quieran. Una arcada de náuseas lo dobló sobre el catre. Vomitó entre punzadas que casi le hacían perder el sentido. Una mancha de sangre comenzó a extenderse por las sábanas y a gotear pausadamente en el piso. Con la mirada perdida murmuraba delirante: Berruecos, Berruecos, ¿por qué a él? ¿Por qué así? Y se desplomó sin sentido. Alguien fue por el médico, quien, después de un examen detenido, se limitó a explicarnos que el enfermo se hallaba al final de sus fuerzas y era aventurado predecir la marcha del mal, cuya identidad no podía diagnosticar. Me quedé hasta las primeras horas de la madrugada, cuando regresé a la fragata. He meditado largamente en mi camarote y acabo de comunicar al capitán mi decisión de quedarme en Cartagena y esperar aquí su regreso de Venezuela, que calcula será dentro de 2 meses. Mañana hablaré con mi amigo el general Silva para que me ayude a buscar alojamiento en la ciudad. El calor aumenta y de las murallas viene un olor de frutas en descomposición y de húmeda carroña salobre. 5 de julio. Ayer llegó el correo de Francia. Recibí noticias de mis hijos y una carta de crédito para los agentes de mis banqueros en Bogotá. Así se hace más soportable mi estadía en Colombia y podré permanecer aquí todo el tiempo necesario hasta cuando se decida la suerte de Bolívar. Esta tarde di un paseo por las murallas en compañía del capitán Arrázola. Hablamos largamente. Debo reconocer que me hallaba un tanto mal dispuesto hacia él por cierta reticencia de Bolívar y sus allegados cuando se hace mención de su nombre. Me ha parecido no solamente un hombre de gran simpatía personal, sino también un soldado intachable. La cicatriz que le cruza la cara es debida a un sablazo sufrido en la batalla de las Queseras del Medio, en donde sostuvo casi solo una batería hasta caer la noche. Se queja de que no le han reconocido sus servicios y guarda cierta amargura,
más que contra ninguna persona en particular, contra el desorden, la mezquindad y la incuria que reinan en el país. Su trato con políticos y gentes del Congreso en Bogotá le ha enseñado a esconder con cautela sus opiniones. Admira a Bolívar, pero cree que peca de idealista. Lo compara con el sinuoso, opaco y eficaz Santander, sabio en artimañas de Leguleyo y dedicado a hacerle el juego al grupo de familias que comienzan a cosechar con avidez los frutos de la independencia. Confirmo ahora cierta impresión que me van dando las gentes de esta tierra a medida que las conozco y frecuento. Tienen todos un brillante talento y mucha gracia y soltura en su trato, ideas muy poco claras sobre la realidad en que viven y una oculta y como vergonzosa nostalgia de los fastos virreinales donde suponen hubieran gozado por la prosapia de su nombre y la cuantía de sus bienes de más brillante fortuna que la que les tocó en suerte después de la independencia. Es la ventaja que les lleva a Bolívar a todos ellos. Su juventud, vivida con espléndido derroche en la corte de Madrid y en los salones del París del consulado y del imperio, su familiaridad con gentes que aún conservaban los mejores modales y las más cáusticas ideas del ancien régime, le dieron otra perspectiva y una más justa imagen de su destino y el de estas repúblicas. Arrázola me contó ciertos detalles del atentado de septiembre del año pasado. Me señala que el perdón hacia los verdaderos culpables e instigadores del crimen es fruto no tanto de la bondad de Bolívar, como rasgo muy personal de su carácter, marcado con un escéptimo fatalismo y un hondo conocimiento de los secretos resortes que mueven a estas gentes. De allí pienso el desprendimiento y la distancia que caracterizan su trato. Recuerdo ahora una frase que le escuché en días pasados. Toda relación con los hombres deja un germen funesto de desorden que nos acerca a la muerte. Hablamos de sus amores, su capricho por Manuelita Sáenz, pero en el fondo la misma lejanía, el mismo desprendimiento. 10 de julio. Hoy me relató el Libertador un sueño que ha tenido en estos últimos días en forma recurrente y que lo intriga sobremanera. Hablamos de la importancia que los romanos concedían a los sueños y me dijo: voy a contarle un sueño que con ligeras variantes me visita desde hace algunas semanas y cuyo significado se me escapa por completo. Me dormí con la ventana abierta y el aroma de los naranjos invadía la habitación. Me encontré paseando por los jardines de Aranjuez. Me sentía levemente cansado y con los miembros como doloridos por una larga caminata. La frescura del paisaje comenzó a aliviarme y adquirí nuevas energías. Sentí de pronto que tenía una larga vida por delante. Los jardines se extendían hasta el horizonte en suaves ondulaciones. En realidad solo tenían en común con los de Aranjuez el intenso perfume de los naranjos y esa luz tamizada por la azulosa neblina castellana. Llegué hasta una escalinata que conducía a un corredor con pérgola, que se perdía en un umbroso laberinto cruzado velozmente por callados insectos. Me senté en el primer peldaño de la escalinata y al sacar un pañuelo para secarme el sudor del rostro me di cuenta de que estaba vestido a la moda de principios de siglo, con ajustado pantalón color marfil y una levita azul marino de corte inglés con grandes solapas y cuello levantado. Me llevé la mano al bolsillo del reloj para mirar la hora y una punzada de dolor me inmovilizó en el acto. Un dolor agudo que nacía precisamente en el lugar en donde estaba el reloj me subí hasta el pecho dificultando la respiración. Descubrí que conteniendo ésta lo más posible y retirando cautelosamente los dedos del bolsillo, conseguía engañar la tortura e ir retirando el reloj sin que aumentara aquella. Cuando por fin pude mirar el cuadrante, el dolor había desaparecido. Pero el reloj resultó ser de una materia frágil semejante al papel y al sacarlo del bolsillo los punteros se habían doblado y no señalaban hora alguna. Sentí una repentina vergüenza y cuando intentaba esconder el arrugado objeto tras las enredaderas que trepaban hacia la pérgola, advertí que alguien me observaba desde lo alto de las escalinatas. Allí estaba en efecto una mujer de formas amplias y agresiva frescura, con el rostro oculto en la sombra del emparrado.
La blusa abierta hasta la cintura dejaba casi al descubierto unos pechos grandes y firmes, y la falda, ceñida por la brisa, denunciaba el doble arco de unos muslos largos y espesos que remataban en el promontorio del sexo. La mujer me habló desde la sombra. Es inútil que intentes ocultar esa huella, querido. El día menos pensado te nacen del mismo cuerpo y es entonces cuando la verdad hace daño. Señora, le respondí intimidado, traigo una tarjeta de presentación que me dio mi tío y además, que yo sepa, esta parte de los jardines está abierta al público y se puede pasear aquí libremente. Una carcajada chulapa, caliente y agresiva, estremeció el cuerpo de la mujer hasta descubrir por completo uno de los pechos que se mecía al aire, a impulsos de la risa, y tenía un gran pezón erecto, oscuro y extendido como una gran ojera. Debe ser el miedo lo que te hace tan fino, contestó mientras comenzaba a descender los peldaños. Lo que quise decirte es que ya no es tiempo de que nos agotemos el uno contra el otro allá en los escondrijos en la vega del río. Ya eres casi nada, muchacho, a pesar de tus prendas de Inglaterra y tus alhajas francesas. Sus ojos verdes y tristes me miraban fijamente. Las aletas de la nariz, recta y saliente, palpitaban con la agitada respiración de un deseo insatisfecho, de lo cual, sin yo saber por qué, me sentía culpable. También yo para entonces comenzaba a excitarme, pero algo me indicaba que de intentar acercarme a la hembra y tocarla, volvería el punzante dolor a paralizarme. Ella pasó a mi lado y me dijo con voz ronca, no vale la pena, no te muevas. Ni siquiera te digo que otra vez será, porque ya no habrá otra vez. Pero sé valiente, guapo, es lo único que te queda por hacer y debes hacerlo bien. La seguí con la vista hasta cuando se perdió tras unos arbustos coronados de lirios. De pronto me sentí abandonado y solo, en medio del agobiante desorden de esos corredores en sombra que tendría que recorrer hasta hallar la salida. Además, había el temor a los insectos que, cargados de veneno, partían del techo vegetal y se perdían hacia el oscuro fondo, sin zumbido alguno que anunciara su presencia. Me interné bajo las pérgolas y a medida que avanzaba, la vegetación fue haciéndose más densa. Los insectos cruzaban a mi lado, excitados por mi presencia. Tenían una estructura blanda y plumosa como pequeñas aves de una vitalidad inagotable. El interior de la pérgola era ahora un socavón de mármol reluciente. Recostado en la pared, un mendigo ciego rasgaba una guitarra que resonaba en el fresco ámbito como si fuera un clavicordio. Al pasar a su lado, el ciego me habló. De caridad, una limosna para el monumento al mariscal de Berruecos. Me fui confundiendo con el ciego y cuando me invadía ya la oscuridad de su vista, una tristeza desgarradora, antigua y familiar, me despertó bruscamente. Cayó por unos minutos y alzó el rostro interrogándome, no sin cierta ansiedad. No sabía muy bien qué decirle. El relato del sueño me había dejado una vaga inquietud. Había en él una presencia, un mensaje que dejaba en el alma un aroma de terror, un fúnebre aviso difícil de precisar. Traté de salir del paso con alguna banalidad superficial y él me interrumpió suavemente. No se esfuerce, Napierski. Usted y yo sabemos qué significa todo esto. Lo que nunca imaginé era que se me anunciara en esta forma. El sueño va cambiando y en cada ocasión es más claro lo que anuncia. Ya veremos qué nos dice más adelante. Una vieja familiaridad con la muerte se me hace evidente en este hombre que desde joven debe venir interrogándose sobre su fin en el silencio de su alma de huérfano solitario.